los consejos de Dios para nosotros en su palabra inspirada, para avanzar de acuerdo a los principios divinos en esta tierra. El tema que vamos a presentar es un tema que hace la diferencia entre el pueblo de Dios al final del tiempo y todas aquellas estructuras organizacionales que se doblegarán ante Roma. El día de ayer vimos que lo más importante es que nosotros, con la ayuda de Dios, estemos dispuestos a doblegar nuestro corazón, nuestros afectos y nuestra voluntad a Dios. Porque el don gratuito de la justicia de Cristo se ofrece a todo aquel que lo pide. La justicia de Cristo, la perfecta obediencia, es la única clave y la única condición para que nosotros podamos entrar al cielo, dice el camino a Cristo. Pero esa perfecta justicia nosotros no la tenemos. Esa perfecta justicia Dios nos la ofrece, como leímos ayer en Romanos, ¿verdad? Es un don, es algo gratuito que se nos da a nosotros con el fin de afirmar los grandes principios de la ley de Dios por la gracia de Cristo, por su sacrificio, por su sangre derramada por nosotros en la cruz y su intercesión en el lugar santísimo ahora. Y por esos méritos de Cristo podemos nosotros estar listos para los eventos que vienen. Amén, hermanos. Sí. Un pueblo que no sea justificado por la fe en Cristo será un pueblo que sea hallado falto. Recuerden ustedes que el vestido de bodas es la justicia de Cristo, pero ese vestido nadie lo tenemos, nadie lo podemos comprar, nadie somos dueños. Ese vestido lo pone el que hace las bodas, ¿verdad? Ese lo da gratuitamente. Y recuerden que él dijo: ¿y cómo tú entraste aquí no teniendo el vestido? ¿Verdad? Porque él había fabricado su propia manera de llegar al cielo, su propia manera de ser cristiano en esta tierra. ¿Y qué le dijo? Sabes que no puedes estar aquí, tienes que salirte, porque no traes el vestido, ¿sí? Y hermanos, Dios tiene el mismo vestido para todos, es la justicia de Cristo. Amén. Ese vestido, repito, nos es dado gratuitamente. La obediencia a la ley de Dios, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo tenemos que someter nuestra voluntad, nuestro corazón, ¿y qué más? Nuestros afectos a Cristo el Señor. Y entonces eso es fe, eso es fe. ¿Por qué presentamos esto, hermanos? Porque lo que hoy vamos a ver también tiene que ver con el asunto de la fe. De hecho, la Biblia dice, y vamos introduciéndonos al tema, 1 de Juan, capítulo 5, verso 10. 1 de Juan, capítulo 5, verso 10. Dice la palabra de Dios, eso no está en la pantalla, pero sí lo podemos ver nosotros en la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 5, verso 10, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Parecer mentiroso. Le ha hecho parecer mentiroso. ¿Qué es fe? Es creer en Dios dándole nuestra fe, nuestro corazón y nuestra voluntad. Eso es fe. Si nosotros no se lo damos a Él, nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestros afectos, entonces ¿qué le hacemos a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Le hacemos mentiroso. Le hacemos mentiroso. Así que debemos vivir por fe, y aquellos hombres y mujeres en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ahí se nos demuestra que ellos entregaron toda su voluntad. Noé entregó todo su corazón. Noé entregó todos sus afectos a esa gran obra. Y Abraham y Isaac, y ahí tenemos toda la galería de los hombres y mujeres que lo dieron todo. Ahora nosotros también, Dios nos pide lo mismo, hermanos. Al final del tiempo, darlo todo. Niños, jóvenes, grandes, adultos, abuelitos. Darlo todo. Y es darlo. Ayer me decía un hermano, ¿verdad? A veces pensamos que cuando decían darlo todo era dar toda la casa, el carro, los zapatos, etc. Pero hermanos, lo que Dios pide cuando dice todo es todo el pensamiento, todas tus fuerzas, toda tu voluntad, todos tus afectos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda ¿qué?
tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Mencionamos esto porque es muy importante, hermanos. Cuando nosotros damos nuestra voluntad a Dios, nosotros no vamos a querer gobernar sobre los demás. Vamos a querer que Cristo gobierne sobre los demás. Y Roma, como Roma no ha dado su voluntad a Dios, ella quiere gobernar sobre los demás. Y Roma trae principios que no son bíblicos, y lamentablemente muchas organizaciones religiosas y ministerios de sistema propio están con este gran principio de Roma, que no es bíblico y que lo va a llevar al desfiladero. Muy bien, la jerarquía romana, origen, imagen, copia y ¿qué dice? Copia y repudio. Sí, vamos a estudiar este tema en esta mañana. El libro de Mateo capítulo 20 nos muestra un gran principio que Dios mostró a sus discípulos. Mateo capítulo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole ¿qué? Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, una orden, ¿verdad? Le dio una orden a Jesús. Estos dos hijos míos se sienten, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? A tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? ¿Ser bautizado con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Él les dijo: a la verdad mi copa beberéis, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10, los otros discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Porque dos querían ser los jefes y los otros ¿qué iban a hacer de estos dos? Tus súbditos. ¿Cómo estás planeando tú gobernarme? Se enojaron, dice la Escritura. Entonces Jesús, llamándolos, ¿qué les dijo? Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas. ¿Qué es el señorear? Lo gobiernan, los dominan, ¿sí? Y los potentados las oprimen con su autoridad. Dos cosas. En el mundo las autoridades se señorean y oprimen con la autoridad. Qué tremendo, hermano. Esos son otros principios que no son los de Cristo. Más, o pero, entre vosotros, ¿qué dice? No será así. Amén. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse como grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cuántos queremos ser grandes, hermanos? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Enseñorearnos? ¿Dominar? No, sino vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? En rescate por muchos. Entonces Jesús aquí pone un principio. Sus discípulos están pensando en el momento en que Cristo empiece a reinar, y dos de ellos dicen: bueno, queremos estar en el gabinete de Cristo Jesús, queremos estar en la plana mayor y queremos dominar a estos otros discípulos. Y los otros dos discípulos se enojan, dicen: no, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Por qué se enojaron? Bueno, a lo mejor se les adelantaron, a lo mejor ellos tenían planeado estar o no querían ellos ser manipulados. Mateo 23:8 dice: pero vosotros no queréis que os llame Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Y aquí hay un principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué dice ahí? Todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Por eso en sostén propio nos decimos todos hermanos.
¿verdad? Aquí no hay que, aunque usted sea licenciado, ingeniero, abogado, doctor, médico, etcétera, todos somos hermanos. Porque Cristo así lo dijo. El momento en que tú empiezas a poner títulos de autoridad, empiezas a darle una autoridad a la persona en lugar de poner la autoridad de la Biblia. Y la gente, cuando se le da una autoridad, un título de autoridad, entonces lo que diga él, al que esté errado, es ley. ¿Se han dado cuenta? Sí. Entonces la palabra de Dios dice: entre vosotros no será ¿qué? No será así. Ahora, Roma, segunda de Tesalonicenses, los que tienen la Biblia, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Ahora mira lo que dice aquí: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Apostasía es apartarse de la verdad. Nosotros como adventistas tenemos conocimiento de dos grandes apostasías: la apostasía alfa y la apostasía omega. ¿Sí? Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de ¿qué? El hijo de perdición. Según el Tesalonicenses capítulo 2. Ahora miren, recuerden que Cristo les dijo a sus discípulos que ellos no gobernaran a la iglesia, en el sentido que no se enseñorearan de ella, pero iba a surgir un hombre, ¿verdad? El hombre de pecado, como dice la Escritura, o el hijo de perdición, dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama ¿qué? Sobre todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar como quien. Este hijo de perdición no tiene el principio de ser servidor. Este hijo de perdición no tiene el principio que Cristo enseñó a los discípulos, que todos somos hermanos. Este se exalta sobre todo lo que se llama ¿qué? Sobre todo lo que se llama Dios. Lo que hace, se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Así que este es el papado, los principios del papado. Leo del Conflicto en los Siglos, edición del 54, página 343. Muchos dicen que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. Incluso hay predicadores de sostén propio que le llaman la Madre Iglesia. Y muchos hermanos adventistas piensan que la Iglesia Católica fue buena y que Dios en un momento fue buena, pero que después ya no fue buena. Vamos a leer qué dice la profeta del Señor. Viendo el fracaso de sus esfuerzos para destruir la verdad por medio de ¿qué? De la persecución, Satanás persiguió por cerca de 300 años, 3 siglos, al pueblo cristiano. Estamos hablando de los 3 primeros sellos de las 3 primeras iglesias de Apocalipsis. Satanás recurrió entonces a un nuevo plan. Dice que Satanás había recurrido de nuevo al plan de transigencias que condujo a la apostasía. ¿Y qué más? A la formación de la iglesia de ¿quién? A ver, ¿quién formó la iglesia de Roma? A ver, hermanos, ¿qué dice ahí? ¿Quién la formó? Satanás. Satanás. Entonces, cada vez que tú pasas enfrente de una iglesia católica romana, ¿quién la formó? Satanás. Ahora, la hermana Pai dice que ahí hay muchos engañados y que son sinceros y que cuando escuchen este mensaje van a salir. Amén. Pero como decía una hermana, dice: yo estuve allá haciendo la Navidad en la iglesia católica y llego a la iglesia adventista organizada y está lo mismo. No hay nada de diferencia. Bueno, hermanos, entonces, ¿quién es el originador de la iglesia católica? Satanás. Ahí está. Dice: Satanás
formó, dice Satanás, recurrió al nuevo plan de la transigencia que condujo a la apostasía y a la formación de la iglesia de Roma. ¡Qué tremendo! Hermanos, lo que me he dado cuenta es que nosotros debemos pensar bíblica y proféticamente. Si no pensamos bíblica y proféticamente, seremos ecuménicos romanos. Así es. Todo lo que huela a Roma, el remanente no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada. Hay hermanos, aún en sostén propio, todavía indecisos, pensando que aunque Ted Wilson va al ecumenismo con Roma, todavía es la iglesia remanente. El remanente nunca se somete a Roma porque Roma la formó Satanás. Ahí está. ¿Queda claro eso, hermano? Y toda iglesia que se somete a Roma, entonces ¿a quién se está sometiendo? ¿A quién? A Satanás. Cuando los líderes de la organización van a Roma, ¿a quién se están sometiendo? A Satanás. Cuando ministerios de sostén propio usan el método de interpretación de Roma, el futurismo, ¿a quién se están sometiendo? A Satanás. Pero también cuando muchos ministerios de sostén propio usan este otro método que vamos a estudiar de Roma, se están sometiendo a Satanás. Vamos a ver cuál es este método. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse, 538. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado, ¿dónde? En la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado, ¿qué? ¿Cabeza de qué? De toda la iglesia. Mira, hermano, en el cielo Lucifer quiso dominar no solamente a los ángeles, a todo el universo. La guerra de Lucifer en el cielo era: voy a destronar a Cristo Jesús y yo me voy a encargar del universo entero. Leanlo ustedes, está en los escritos de la sierva del Señor. Pero como no lo pudo hacer, la Biblia dice en Apocalipsis 12 que Lucifer, el diablo, fue expulsado del cielo. Entonces él dijo: bueno, ¿dónde puedo asentar mi poder en la tierra? ¿Y dónde lo asentó? ¿Dónde lo asentó? ¿Cuál fue la ciudad del imperio? Roma. Entonces, como Lucifer no pudo dominar el universo completo porque fue expulsado del cielo, vino y puso su asiento en Roma. ¿A través de quién? Del obispo de la ciudad imperial de Roma, el obispo de Roma, que es ¿quién? Exactamente, el Papa. Muy bien, el papado. ¿Sí? Y él fue proclamado ¿qué? Cabeza de toda la iglesia. Miren qué tremendo, hermano. El diablo, como persiguió a la iglesia y no pudo, dijo: voy a idear otro plan. Me voy a hacer cristiano, dijo el diablo, entre comillas, y voy a proclamar al obispo de Roma cabeza de toda la iglesia, y de esa manera voy a dominar por lo menos al mundo entero. Entonces, ¿qué hizo? ¿Lo puso qué? ¿Cabeza de qué? Aquí empieza el problema. Porque hoy la mayoría de religiones y muchos ministerios de sostén propio, ¿qué tienen? Un presidente. ¿Es lo que tienen o no? No estoy hablando de los ancianos de la iglesia, es otra cosa. Estamos hablando de gente que es nombrada para dominar. ¿Me explico? Para enseñorearse. Estamos hablando de presidentes de conferencia general, presidentes de asociación, presidentes de ministerios de sostén propio. Todo eso, hermanos, eso no va en el principio de Cristo, porque Cristo dijo: todos son hermanos. ¿Sí? Al organizarse y tener un presidente, ya lo virtual. Sí, al organizarse y tener un presidente, porque ¿qué querían hacer los hijos de Zebedeo? ¿Qué querían hacer? Estar encima de los demás, enseñorearse de los demás. Y miren, no sé en otros países, pero aquí en México nosotros tenemos lamentablemente una cultura como país, una cultura en su mayoría católica, y al mexicano le gusta tener a alguien que le mande, ¿o no, hermanos?
y le gusta que lo manden. Pero cuando el evangelio llega al corazón del mexicano, el mexicano debe entender, hablando de los términos espirituales, que todos somos hermanos y que no hay cabeza de la iglesia. Que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? La cabeza de la iglesia es Cristo. Y cuando estábamos en la organización, muchos adventistas se sentían maravillados cuando venía la cabeza de la iglesia, su presidente mundial. ¿Se acuerdan de eso? Había fiestas y no sé si hasta mataban reses. Por lo menos en Chiapas, cuando bautizan los ARs, matan 20, 30 pollos, matan una res. ¿Qué cosas? Y lo reciben con marimba y toda esa cosa, porque está el mismo concepto católico. Queremos una cabeza de la iglesia, queremos un rey. Ese es el concepto que es de Roma, hermanos. Ese es el concepto que es de Roma. Ahora, miren lo que dice aquí. Por alguna razón se desconfigura esto, pero bueno, lo configuramos. Miren lo que dice aquí. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, mira, cualquier iglesia que pide apoyo al Estado rechaza a Cristo. Aquí está tan claro, hermano. Aquí está. La iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, habiendo rechazado de esa manera, ¿qué? A Cristo. ¿Qué dice aquí? Tuvo que someterse ¿a quién? Al representante de Satanás, el obispo de Roma. Por eso, hermanos, si tú piensas proféticamente, te vas a librar de este gran engaño. Hay hermanitos hoy aquí en México que están diciendo, no, es que todavía la organización adventista es iglesia remanente. Cuando ellos han estado en contacto con Roma desde 1957 o incluso antes, han estado en contacto con el representante de Satanás y se han metido al plan de Satanás, que es el ecumenismo. Tenemos que pensar proféticamente. Y si hay adventistas que se ofenden, pues están del lado del diablo, ¿no? Es que estamos con Cristo o con el diablo. No hay vuelta, hermano. No hay vuelta. El que lee el libro de Apocalipsis se pone del lado de Cristo, se pone del lado de Roma. Y no hay terreno medio. No lo hay, hermano. El que piensa que está en un terreno medio y que hoy puede ser ecuménico, mañana medio ecuménico y pasado puede ser profético, está mal. Ese hermano no tiene raíz. Es un hermano transgénico que no tiene semilla. Transgénico espiritual, pues. Que no sirve, que no produce, porque no está pasado, no tiene raíz, pues. Y hermanos, esos hermanos hacen más daño a la obra de sustento propio. Un hermano indeciso que hoy está aquí y mañana está en el ecumenismo es un hermano indeciso que más daño hace a la obra de Dios. Y en el nombre de Cristo le invito, o decídase o deje este movimiento. Así, hermanos. Porque hace más daño. Están, oiga, que si me regreso, que no me regreso, que acá y que allá. Mire, si quiere, regrésese al representante del diablo en la tierra del ecumenismo y la organización. Váyase. Pero no esté molestando aquí a este pueblo y quiere llevar a cabo el mensaje de los 3 ángeles. Así que dice aquí que la iglesia busca el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, rechaza a Cristo, y como rechazó a Cristo, ¿a quién se tuvo que someter? Al representante de Satanás, el obispo de quién? De Roma. Ahora aquí vienen los principios del representante de Satanás. Dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Y muchos ahí quieren tener a su presidente de conferencia general. Quieren tener una cabeza que visible y que fue investido de suprema autoridad. ¿Sobre quiénes, hermanos? Los obispos, ¿y qué más? Y los pastores de todas las partes del mundo. Mira nada más, hermanos,
¿Cuál es la ideología de Roma? La ideología de Roma es a ver si por aquí la tengo, permítame un momento. Ah, sí, aquí está. La ideología de Roma es la siguiente. El Papa, dicen ellos, ¿cabeza de qué? De la iglesia. De esa manera él iba a dominar a toda la multitud. En realidad es representante de Satanás. Después iban a venir los obispos, pastores, y así iban a dominar a dos hermanos. A todo el mundo. Así lo iban a dominar. Ahora, grábense bien la estructura que el diablo ideó para dominar el mundo. Tener un hombre. Esos hombres iban a dominar sobre otros y esos otros sobre otros para gobernar ¿qué? El mundo. Ahora, ¿qué dijo Cristo? ¿Entre vosotros qué? No va a ser así. Entre vosotros no va a ser así. Seguimos leyendo. Aún más, el Papa se le han dado los títulos propios de la Trinidad, se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible, que no se puede equivocar, es infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. Que todos los hombres le rindan homenaje. La misma, escucha bien, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Tremendo. ¿Se acuerdan del diablo? Lo que dice Mateo capítulo 4. Todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Esa misma pretensión la tiene la iglesia de Roma, el obispo de Roma, el papado. Así que hermanos, no es cualquier cosa estudiar doctrina. Repito, estoy preocupado por hermanos que no están definidos, que piensan que es cosa ligera que la conferencia general vaya a Roma y esté en pláticas con Roma, que no son definidos, que piensan que eso no tiene nada que ver, cuando la profecía nos dice que este es el mismo plan de Roma, el del diablo, representante del diablo en la tierra. Ahora, si nosotros somos adventistas del séptimo día, gloria a Dios, amén, porque tenemos tanta luz y no vamos a tolerar ninguna invasión de los planes de Roma para con nosotros. Entonces, esta es la jerarquía ¿qué? Esta es la jerarquía romana. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía ¿qué? ¿Saben cómo se llama esto? Jerarquía. ¿Qué se llama jerarquía? Uno más arriba, otros en medio, otros más abajo en medio y abajo todo el mundo. Esto se llama ¿cómo? La jerarquía romana. Ahora, ¿piensan ustedes, hermanos, que este fue el propósito de Dios? Por eso leímos al principio de la Biblia. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Todos somos ¿qué? Hermanos. Todos somos hermanos. Aquí no hay jerarquía, sostén propio. Todos somos hermanos. Sostén propio está viviendo con un principio cristiano. La organización y varios ministerios, entre comillas, de sostén propio, pero que tienen una jerarquía, están viviendo con el principio católico cuyo originario es Satanás. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces dice, en sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres ¿qué? Perversos. ¿Cómo vamos a dominar el espíritu de los hombres? Vamos a poner un hombre como cabeza y después otros, obispos, cardenales, obispos, lo que sea, y hasta llegar al que suena la campana. ¿Cómo se llama el que suena la campana? El acólito o alcohólico, no sé cómo se llama. ¿Sí? Mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apunte de sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres.
Mientras ellos en sus concilios secretos, dirigidos por Satanás, planeaban cómo dominar a los hombres, Dios ya había mandado un ángel que dijera: Babilonia la grande fue embriagado de la sangre de ¿quién? De la sangre de los santos. Miren, hermanos, desde el 538 hasta el día de hoy, el mundo entero teme la jerarquía romana. Así es. Cuando el representante del diablo en la tierra va a hacer sus giras, la mayoría, escuchen bien, la mayoría de cadenas de televisión lo está proyectando al mundo. ¿O no es así? Y hasta hay hermanos ahí de su templo, a ver a dónde va el Papa, ya aterrizó. ¿Dónde está? Está viendo al diablo, pues. Porque no tenemos mentalidad profética. Porque todavía pensamos fuera de la profecía. Ahora sí es cierto, la sierva del Señor dice que debemos nosotros estudiar los pasos del hombre de pecado, es decir, lo que está haciendo en los últimos días. Una cosa es eso y otra cosa es estarlo siguiendo por ser fan. Y me llamó la atención una ocasión que una muchachita, y bueno, ya señorita, me dijo, dice: ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Dice: en Twitter tengo al Papa. Era seguidora del Papa en Twitter. Le digo: ¿pero qué haces tú, chamaca, pues? No dices que nada más ando viendo dónde va el Papa. ¿Qué haces? Y eso me llama la atención porque el Papa ya tiene su Twitter, el representante del diablo, tiene ahí su Facebook, no sé si tenga Facebook, no sé, pero por lo menos Twitter sé que tiene. Dice: y lo ando siguiendo. Chamaca, le dije: hermanita, es como si el diablo tuviera un Twitter y tú lo anduvieras siguiendo. Hermano, los tiempos son peligrosos que estamos viviendo. Los tiempos son peligrosos. Ahora con las redes sociales, los niños, los jóvenes o hermanos pueden ser seguidores del representante del diablo en la tierra y no tener mentalidad profética aquí en su conciencia. Me alarma lo que está viviendo el pueblo de Dios, lo que está pasando. Este es un libro en inglés que lo he traducido. A veces se me olvidan de tantas investigaciones que hago, pero este es el libro en inglés de la hermana White. Dice: la universidad, la jerarquía, el rey, todos eran medios ordenados por el papado pontificales, puestos para detener y encarcelar ¿a quién? ¿Y quién era el hereje? El cristiano. Miren, hermanos, ¿quién creó las universidades? Una cosa es crear universidades y otra cosa es educación cristiana. Son dos cosas distintas y diferentes. Las universidades, ¿qué significa católico? Católico, dicen ellos, significa universal. Y por eso ellos idearon las universidades. Todo aquel que enseña a los hijos a ir a las universidades está poniendo a su hijo en el sistema de educación papal. Y la ignorancia profética los hace hacer eso. Los protestantes tuvieron institutos, tuvieron sus escuelas para enseñar los principios bíblicos. Y Roma ideó la primera universidad para detener y encarcelar al hereje. Dos clases que daba Roma y que la sigue dando: teología y derecho canónico. Derecho canónico es el manual de la iglesia romana. Está así de grueso.
No se preocupe, que no preocupe, se va bien porque el manual de la organización ya va a la mitad del otro. Y Roma tuvo universidades. Y al principio, antes de que hubiera la apostasía omega en toda su claridad como está hoy, la iglesia adventista tuvo colegio misionero. Amén. En su tiempo fue llamado colegio misionero, hermano, el colegio misionero fundamental, colegio misionero. Pero cuando empezaron a beber del vino de Roma, cambiaron de colegio misionero a universidad. Y hoy la ignorancia profética hace que algunos estén diciendo a sus hijos, vayan a la universidad. No estoy peleado con el conocimiento. Debemos estar peleados con el método de educación de Roma. El conocimiento es bueno, pero no bajo el método de Roma, sino bajo el método cristiano. Por eso al principio la iglesia adventista tuvo sus colegios, sus institutos. Pero después quisieron ser como Roma y ahora a través de esas universidades están dominando a miles de hermanos, o miles de adventistas. Ahí traigo una investigación sobre eso, porque está la tendencia en ciertos grupos de que al fin y al cabo los niños no deben quedar ignorantes e irse a meter a la influencia de Roma, el papado. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, a estos niños educarlos, a estos jóvenes, a estas señoritas educarlas en el temor de Dios como misioneros, si lo quieren ser. Es el más grande honor ser misionero para Dios. Es el más grande honor ser misionero. Así que Roma usó la universidad, usó ¿qué? La jerarquía. La usó la jerarquía para detener y encarcelar a quienes? Los herejes. ¿Cuál es el peligro de la jerarquía? Miren lo que dice conflicto inminente. Un autor conocido dice acerca de la actitud de la jerarquía, ¿qué? ¿Hacia qué? Mira, vamos a entender esto. Cualquier organización que tenga una jerarquía se va a ir contra qué, hermanos? Contra la libertad de conciencia. Cualquier organización que tenga su presidente, vicepresidentes, medios presidentes, mini vicepresidentes, whatever you say, lo que tú quieras decir. Disculpe que a veces se me sale en inglés. Van a apuntar en contra de la libertad de conciencia, del uso del libre albedrío que Dios nos dio. Repito lo que está escrito. Toda organización que tenga jerarquía, cabeza, hombros, rodillas y pies, como decía, cabeza, vicepresidente y medio presidente y mini presidente, pero hay jerarquías. Va a atentar contra la libertad de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la palabra profética más segura. Ejemplo, lo tenemos. Un grupo de hermanos, por ejemplo en Tabasco, se puso a estudiar Daniel y Apocalipsis. No sabíamos de ellos nada, eran hermanos que eran sinceros. Y llegó el pastor y le dijo, ¿y quién les dio permiso de estudiar Daniel y Apocalipsis? Jerarquía romana. Tenían que sacar permiso ahora de la sucesión del presidente, y quizás si era posible desde hasta arriba de la cabeza de la iglesia, para que Ted Wilson les diera permiso de estudiar Daniel y Apocalipsis. Así es como comenzó este grupo. ¿Cómo dice usted, hermana? Así fue como comenzó este grupo. ¿Así comenzó este grupo también? Porque se pusieron a estudiar en casa del hermano Celino y se corrió la voz. Y ya no dijeron que estaban estudiando profecía. Aquí también en Coatzacoalcos, así inició. Dijeron que estaban estudiando otras cosas. Empezaron a estudiar Daniel y Apocalipsis Y en ya una no les casa. gustó. Y llegó la jerarquía y ya no le gustó. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros salimos de una organización cuyo principio jerárquico procede de Roma y del Satanás. Porque lo lógico
Claro que sí. Miren, están estudiando Daniel Apocalipsis, creo que nosotros necesitamos estudiar porque todos somos hermanos, ese era el principio. Pero cuando ya no todos son hermanos, cuando hay un papa arriba, cuando hay un presidente arriba, se cree con autoridad sobre ustedes. Y el ataque es ¿hacia dónde? Hacia la libertad de conciencia. Es peligrosísima la jerarquía. Por eso, hermanos, escucha bien, entre Roma y Estados Unidos, los dos principios que forman esas naciones, una el cuerno pequeño, otra la bestia que sale del mar, son principios totalmente distintos. Roma es jerárquica y cuando llegan los peregrinos a Estados Unidos, se bajan del barco, traen, así se llama el barco, se hincan y hacen una oración. Y la oración dice: una iglesia sin papa, un estado sin rey. Estados Unidos fue contra la jerarquía y fue en Estados Unidos donde nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y por los 1900 la Iglesia Adventista del Séptimo Día había agarrado el principio jerárquico de Roma y por eso surge su sostén propio en contra del principio jerárquico de Roma. ¿Comprendemos? Entonces nosotros somos bendecidos por Dios al seguir los principios del cielo, al no tener ningún presidente jerárquico. Ahora miren, entonces, aquí ponemos dos cosas. Jerarquía es todo lo contrario a libertad. Cerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca, ¿qué dice, hermanos? De los peligros especiales que corren ¿qué país? Los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos está la libertad de conciencia. Pero si en los Estados Unidos tiene éxito, ¿qué? La política de dicha, ¿qué? Jerarquía, hay peligro, hermano. Si la Iglesia Adventista hubiera mantenido con los principios de que todos somos hermanos, no hubiera habido tanta apostasía como lo hay. Pero hoy los jerarcas son los que apoyan toda la apostasía omega. Los jerarcas, los filósofos, estoicos, todo lo que ustedes le quieran llamar, que estudiamos ayer, que toda esa filosofía está dentro ya de la organización adventista. Ahora miren, muchos ministerios de sostén propio, pues la mayoría hemos salido de la organización, pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que muchos salen de la organización, pero la organización no sale de sus cabezas. Y cuando salen, lo primero que quieren formar, ¿qué quieren formar? La iglesia. ¿Qué quieren formar? ¿Y quién va a ser aquí el presidente? ¿Y quién va a ser aquí el vicepresidente? Pero es que así es mayor orden y tú puedes echarle todas las flores a eso, pero no es un principio bíblico. Ellos dicen que somos desordenados, nosotros decimos que son jeróticos, papales, con principios satánicos. Tenemos que hablar claro. Ya se acabó, como me dijo mi mamá hace unos días, que ya aquí está muy caro todo. Me dice: hijo, dice, ya se acabó el tiempo de que comprabas con un billete de acero. Ahora se compran las cosas necesarias quizá con uno de 200, con uno de 500. Y casi no trae nada. Hay una devaluación tremenda aquí en México. Así lo mismo allá. Hermanos, ya estamos en tiempo de que a la gente se le hablaba de manera con parábolas para que entendieran. Ahora hay que hablar claro y directo. Muchos ministerios de sostén propio que dicen predicar la verdad presente son jerárquicos romanos. Poner su asociación, ¿Sí? asociación civil, ¿no? Ponen su asociación civil, ponen su 501c3, ponen su presidente, su encargado legal. De nada les sirvió salir de la apostasía omega, porque ellos siguen siendo apostasía omega. Como lo que hizo Campeta, ¿no? Exactamente lo que ha hecho Restrepo, Campeta, Enamorado, Gates, Bohr y
tenemos que tener un orden. Es un orden de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a Roma. Es que nos beneficia, si no, no podemos estar. Es que no siguen los consejos de sostén propio. Sostén propio es depender de Dios. Amén. La cabeza de la iglesia de sostén propio es Cristo. Amén. Y los dueños de las cosas son los mismos hermanos. Usted no forma jerarquía así. No la forma. Está tremendo el asunto, hermano. Estamos hablando de jerarquía, origen, copia, imagen y repudio. Así se llama el tema. Ahorita estamos en el origen de Satanás. Se implanta en la iglesia de Roma la jerarquía, ¿sí? Y esa jerarquía es un peligro a la libertad de ¿qué? De conciencia. Es un peligro. Ahora miren lo que dice aquí. Esto es tremendo. Porque esto que está escrito, así va a ser. Dice, cuando las iglesias de nuestro país, ¿de qué país está hablando, hermanos? Los Estados Unidos. Al unirse en puntos de fe que les son comunes. Y recuerden que fe para ellos es una lista, no es obligarse ante Dios. Influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones. Entonces los Estados Unidos, país ¿qué? País protestante donde todos son hermanos, habrá formado, ¿qué dice aquí, hermanos? Una imagen de ¿qué? De la jerarquía romana. ¿Qué dice? Este libro es la historia de la redención. Escuchen bien. Llegará un día en que los Estados Unidos, país protestante, y todos los ministerios que estén ahí en Estados Unidos están en peligro. Porque ahí lo dice bajito. Llegará un día en que los Estados Unidos formará una imagen de la jerarquía papal. Se van a unir con el Estado y hermanos van a ser el poder civil y todas las estructuras que ya tienen. Así está trabajando Roma. Crea estructuras en las conferencias generales de los bautistas, metodistas, mormones, testigos de Jehová. Entonces Roma lo que hace, no se peguen, hermanitos, unos niñitos que están por aquí, ¿verdad? Roma lo que hace, se infiltra en esas estructuras. Y ahorita le voy a pasar el dato porque ahí lo tenemos. Una vez que se infiltra en esas estructuras, Roma, como estas estructuras son una copia de Roma porque tienen presidentes, vicepresidentes, cardenales y todo eso, entonces Roma está agarrando la copia de sus estructuras para después unirlas con el Estado y formar una gran imagen a la jerarquía romana. Miren, se los explico de esta manera. Permítanme un momento. Hay un libro que se titula Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual, de dos ecuménicos llamados Henry Price, jesuitas. ¿Cómo van a unir a todas las iglesias? ¿Sí? Y parte de eso tiene que ver con las jerarquías. Miren, aquí está el libro. Este es el libro. Se llama Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual. Este libro está en alemán traducido al inglés. Lo escribieron dos jesuitas. Alguien me comentó ese libro, así que más o menos me llevó unos 6 meses que alguien lo consiguiera allá por Nueva York. Este es el plan para que todos regresen ¿a dónde? A Roma. Pero aquí puse el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles es no someterse a Roma. Son dos cosas distintas. Ahí tienen al obispo de Roma, ¿sí? Y toda la hueste satánica, y aquí tienen al gran mensaje de los 3 ángeles. Entonces, parte del plan para que usted regrese a Roma sin saber que regresó a Roma es lo siguiente. En ese libro dice: plan para unir a todas las iglesias de regreso a Roma. Muy sencillo, dicen ellos. Las iglesias mantienen sus propias estructuras en servicio a quién?
a Roma. Ellos, el plan para que todos regresen a Roma no es que todos vayan a Roma. Si la estructura es igual a Roma, ya piensas como romano. ¿Me explico? Y si la estructura domina, como Roma domina, ya Roma avanzó bastante. Porque tienen el mismo plan. Y allí están bautistas, presbiterianos, adventistas, metodistas, testigos, católicos, mormones, evangélicos, reformistas. Hermanos, todos tienen jerarquías. Y el plan era tener su propia ¿qué? Estructura. Su propia estructura. ¿Sí? Tener su propia estructura. Miren, es más, les leo lo siguiente. Les leo lo siguiente, a ver. Aquí. Dice, este es el plan. El plan de Roma, el plan número 5 de ese libro, plan para unir a todos los cristianos de la iglesia de Roma, dice: todas las iglesias nombran representantes que controlen a nivel mundial a sus iglesias en los diferentes continentes. Es el plan de los jesuitas. Dice, todas las iglesias van a nombrar ¿qué? Representantes a nivel ¿qué? Mundial. A nivel mundial. Para que controlen. Obviamente tienen su presidente y esos representantes a nivel mundial controlan. La hermana White dice de esto: la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede ¿qué? Papal en el mundo entero. Para controlar el mundo tiene una vasta organización dirigida por la sede papal. Sí, es lo que hace Roma. Ahora miren esto. Así es. Está el Papa, el cardenal, el arzobispo, el obispo, el presbítero, ¿el quién? El campanero, el diácono. ¿Verdad? De esta manera el Papa controla el mundo entero. Dice la hermana White. Una vez, ¿qué tenemos aquí? Ahí está el mundo. El mundo entero. En la revista Adventista de julio 3 de 1965, en la página 11, en aquel tiempo, presidente Ted Wilson, papá del que ahora es, dijo lo siguiente. Revista Adventista, julio 3, 1985. Aquí lo tenemos. ¿Ven aquí la palabra cardenales? ¿Ven la palabra cardenales? Bueno, lo hemos traducido para que ustedes vean que es la misma copia. Vamos a leerlo todo. Los oficiales de la división y de la conferencia general forman un área crítica de liderazgo en la iglesia en todo el mundo. Oiga, los jesuitas dijeron que hay que dominar todo el mundo a través del papado. Usted escucha lo mismo ahora dentro de la organización. Sigamos leyendo. Vicepresidentes. Y ustedes entienden que los presidentes de división son primero vicepresidentes de la conferencia general, etcétera. Hay más vicepresidentes de la conferencia general que representan otras partes del mundo más que América del Norte. Si usted compara vicepresidentes a cardenales, ya tenemos un cardenal de África. Hermano, eso es lo que dijo el papá de Ted Wilson. Dijo, ya tenemos cardenales, mismo lenguaje católico para dominar. Y miren lo que dice aquí. Y antes de que termine este periodo de sesiones de la Conferencia General hoy, yo predigo que tendremos 2 cardenales africanos entre nuestros 15 vicepresidentes, 10 presidentes de división en particular y 5 vicepresidentes de la sede. Hermano, este señor llamado Ted Wilson te está diciendo la verdad. No Ted Wilson, no, Jim Wilson. Te está diciendo la verdad. ¿De qué año es la revista? Esta revista es de julio 3 de 1985, página 11. Adventist Review, revista adventista. Hermano, cuando yo leí eso, dije, wow. Tremendo. Porque está diciendo, yo soy el presidente, yo soy la cabeza visible de la iglesia. Pero
Pero hay cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Son los que se encargan de varias secciones del mundo. Vicepresidentes. Miren, ahí está la copia de la jerarquía romana. Presidentes, vicepresidentes, generales o cardenales, como él lo dijo. Presidentes de división, presidentes de unión, presidentes de acción y pastores. Es una copia, hermano. Una copia de la jerarquía romana. Y esto está aceptado por su historiador llamado George Nye. George Nye, en su libro titulado Si yo fuera el diablo, imagínense. Y ahorita creo que por ahí lo traigo, él dice: después de la jerarquía católica, la iglesia adventista tiene la mejor jerarquía. George Nye lo dice. Sí, hermano. Estábamos orgullosos en decir que la iglesia adventista estaba bien organizada, porque a Dios no le gustan las cosas sin orden. La hermana dice que estamos orgullosos de que la iglesia adventista era una iglesia súper organizada. Una cosa es ser una iglesia organizada de acuerdo al orden de Cristo, y otra cosa es ser una iglesia jerárquica de acuerdo al principio del diablo. Y lo que nosotros estamos orgullosos era de una organización combinada entre principios de Dios y principios del diablo. Una copia prácticamente. Sí, eso es una copia, hermanos. Es una copia. Muchos no se dan cuenta de este principio del diablo, hermanos, para dominar la libertad de las conciencias. Te pones a estudiar que las Biblias están cambiadas, te llega toda la parvada de pastores. Así como llegan los pájaros pues a tu patio, te llegan contra tu libertad de conciencia, basada en la Biblia, basada en el Espíritu, o sea, te llegan y sin pensar, sin estudiar, sin con la Biblia, te llega la jerarquía romana, una copia te llega. A mí me llegaron la copia de la jerarquía romana. ¿Sabes qué? No tienes nada que hacer con esa copia de la jerarquía romana. Sí, hermana, dígame. El otro día nosotros compramos una Biblia 2000. Usted compró una Biblia 2000. Ajá. No tiene que comprar de esas, hermanas. Son ecuménicas. Entonces hay que ver aquí también. Quizá hay un ecuménico por aquí todavía. Sí, adelante, hermano. Y luego compramos una segunda también. Ajá. Esa también. No, esa la hicimos, sí. Ajá, a ver, dígame, hermano, porque se está transmitiendo en vivo. Ajá. Ok. Bueno, hermanos, tenemos que dejar todo el ecuménico. El ecuménico es plan de Roma. El ecuménico es plan de Roma. ¿Sí? Para engañar a la gente. Ahora, qué bueno que usted habla del ecumenismo ahorita, porque el ecumenismo lo planeó el Papa y todas las estructuras de todas las iglesias. Todas las estructuras de todas las iglesias siguieron el plan del Papa para irse de regreso a Roma. ¿Y cómo lo iban a hacer? Iban a dar todas las estructuras. ¿Sí? Estoy presentando el origen de la jerarquía romana. ¿Sí? Entonces, repito, hermanos, Neil Wilson dijo: hay cardenales adventistas. Así de descarado. Y la gente en la sesión general, pues esos son más turistas. Ellos van a pasear, van a saludarse con hermanos antiguos y no llevan una mentalidad profética. No llevan una mentalidad profética. Ahí está, los que quieran anotar, la revista es del 3 de julio, July 3, julio 3, 1965, página 11, it's somebody written in English, please. July 3, 1985, page 11. Usted puede ahí mismo checarle y ver. Dígaselo a algunos de sus amigos que hablan inglés, porque es bien importante que ellos sepan, ¿sí? Que ellos sepan lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces, hermanos, este es un principio de Roma. Es un principio de Roma. Y ese principio, ¿creen que debe estar en el sistema propio, hermano?
¿La jerarquía? No lo queremos, porque ¿dónde viene? Del diablo. Cuando alguien domina tu conciencia, viene del diablo. Uno mismo lo ha experimentado. ¿Sí? Uno mismo lo ha experimentado. Repito, con esa parvada de pastores jerárquicos que llegan, creyéndose dueños de la conciencia y del mensaje. Está tremendo. Seguiremos mostrando más cosas más adelante respecto al plan de Roma para dominar las conciencias. ¿Y por qué presenté esto? Porque aquí dice la hermana White que algún día los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen ¿de qué? De la jerarquía romana. Ahora, te quiero decir que este país protestante, ya por lo menos en sus estructuras de los metodistas, bautistas, adventistas, ya tienen esa imagen de la jerarquía romana. Ahora, en sus estructuras. Pero aquí dice el contexto de que esas iglesias con sus estructuras obviamente van a influir en el Estado. Y ahora tendrán el poder civil. Va a ser tremendo, hermanos. Miren lo que dice aquí. Entonces, ¿qué dice aquí? La verdadera iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Amén. La verdadera iglesia es aquella iglesia cuya cabeza es Cristo. Fieles. Los fieles, cuya cabeza es Cristo, cuya autoridad máxima es la palabra de Dios. Obviamente, para nosotros los adventistas, el don profético, Espíritu Profecía, hermana Elena White. Entonces, estamos viendo ahora la imagen. ¿Se acuerdan que es origen, imagen, copia? Ahora miren lo que dice aquí, Review and Herald, 11 de diciembre de 1888, o evento de los últimos días 109, dice así. No ven, escuchen bien, que si un gobierno que protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre y qué más, independiente, y mediante qué, leyes, ¿qué dice aquí? Incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños que se hundirán en los horrores de quién? Del romanismo. Escucha bien, si una nación, listen, no sé, ahora me dan ganas de explicar en inglés, ¿verdad? Es que esto lo deben saber muchas personas y estoy planeando con la ayuda de Dios antes que se me vaya el inglés, se me olvide, hacer este tema en inglés. Pero así dice, ¿verdad? Listen, escuchen. Cuando una nación incorpora en su constitución los principios que los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo. Repito, cuando una nación incorpora en su constitución principios papales, se hundirán en los horrores del romanismo. Bueno, lo mismo es para una iglesia. Cuando una iglesia incorpora en su estructura los principios papales, cuando una iglesia cristiana que se originó con los principios de libertad de conciencia en los Estados Unidos, cuando una iglesia incorpora los principios papales de jerarquización, se va a hundir en los horrores del romanismo, en los engaños, en las falsedades. De la edad oscura, dice allí, cuando Roma dominó. Ahora vamos a ver la copia. La copia es como Roma. ¿Quién creen ustedes que ha sacado ya esta copia? Bueno, lo hemos estado diciendo de alguna manera ya. La Conferencia General. Voy a leer Ministerio de Publicaciones, página 159. Esta es una tremenda cita. Hay muchos que nos han atacado y que hay un susodicho ministerio de sistema propio, ¿verdad? Que dice que no hay que salirse de la organización y alaban la organización en lugar de alabar los principios divinos. ¿Sí?
hacen que la iglesia o varios se confundan y sigan en los horrores del romanismo de la Edad Media. Año 1890, 891, 894. Leo para entender aquí. Mira, esto está tremendo. El presente es un tiempo de peligro especial. Está hablando la sierva del Señor. En 1890 y 891, se me presentó una visión de los peligros que amenazan a la obra, debido a una confederación de la casa editora de Barrett Creek. Se introducirán propuestas que sus autores considerarán muy sabias, que buscarán la formación de ¿qué? De una confederación que convertiría a Barrett Creek, obviamente la casa editora es el contexto, la casa editora forma parte de la institución general, que convertiría a Barrett Creek lo mismo que ¿qué? Roma. ¿Qué piensa? Dios le mostró a la hermana Palmira, Barrett Creek, la conferencia general se va a convertir, si siguen con esos principios, los peligros, dice ahí, una visión de los peligros que amenazan la obra. Si no ven esos peligros, Barrett Creek, la conferencia general, se va a convertir en lo mismo que Roma. En lo mismo que Roma. Y hermanos, esa advertencia va también para sostén propio. Si sostén propio algún día se jerarquiza, se convertirá en lo mismo que Roma. Aquí en México hubo un grupo que se quería jerarquizar y no aguantó la idea de jerarquizarse y se jerarquizó. Y tienen su presidente, le llaman ellos su coordinadora, ¿sí? Y es una copia de la jerarquía de Roma. Porque un hermano fue y les pidió, ese hermano, es una copia, porque ahí centralizaron diezmos, centralizaron poder, a que digan que no, ya están bien centralizados, bien romanistas. Y un hermano les pidió de favor, dice, yo les estoy dando mis diezmitos a ustedes jerárquicos, de sostén propio, pero tiene una campaña así que necesito sillas, rentar sillas. ¿Y para qué necesita sillas? Y empezaron de jerárquicos. Además el hermano no da tanto diezmo. Jerárquicos. ¿Sí? Y se pasaron a Guatemala, y en Guatemala fueron a sacarle los diezmos a una iglesia, estuvieron casi como un año sacándole los diezmos, y después de un año llamaron unos de sostén propio en Guatemala y dijeron, queremos que vengan, porque estos nada más vienen a recoger los diezmos y se van. Jerárquicos. Nosotros no apoyamos los principios del diablo. ¿Queda claro, hermano? Sea quien sea, no los apoyamos. No los apoyamos. Ahora, ¿por qué estamos presentando eso? Lo estoy repitiendo. Para que seamos un pueblo que dependa de Cristo como cabeza de la iglesia de su pueblo. Amén. No dependamos de los hombres. No dependamos de los hombres. Dependamos de Cristo. El que mira al hombre es porque no ha sido justificado por la fe en Cristo. El que se desanima porque el hombre lo traiciona y se va con Roma es porque su mirada nunca estuvo en Cristo. Aferrémonos de él. Él es la cabeza de ustedes aquí en Coatzacoalcos. Él es la cabeza de la iglesia. Él dirige a su iglesia. Él sabe que su iglesia necesita protección, tiene necesidades incluso materiales. Él se las va a proveer. No hay necesidad de conectarse ilícitamente con los reyes de la tierra ni ser jerárquicos para dominar. Y hay otros que están en camino a la jerarquización. Están por ahí. Le están diciendo a los hermanos, a usted le corresponde esto, a usted esto, a usted aquello, porque no quiere trabajar. Hermano, les digo una cosa, la obra de sostén propio es una obra de amor misionero. ¿Me explico?
Tú estás aquí por amor, para hacer la misión de los 3 ángeles. Y por amor a Dios. No para dominar y controlar, sino por amor a Dios. Y algún día ese amor va a ser retribuido. Amén. La vida eterna. Cuando veas quizá a miles que estén en el cielo por un folleto que tú hayas dado, una campaña que tú hayas dado, y ese haya predicado a miles. La hermana White dice que cuando lleguemos al cielo, algunos se acercarán a nosotros y nos dirán: por tus lágrimas y por tus esfuerzos, hoy puedo ver al Rey en su hermosura. Amén. Y ella dice: palabras de aliento a obreros de sostén propio. ¿Y por qué les daba palabras de aliento? Porque la organización les daba palabras de desaliento, de desánimo. No sirven, son disidentes, son apóstatas. Hermano, lo que estaban haciendo apóstatas era la organización en ese tiempo que ya estaba comenzando a parecer lo mismo. ¿A quién? A Roma. A Roma. Ya para los 1890 y los 1900, quiero que ustedes entiendan esto, hermanos. La organización empezó a hacer poco a poco esa copia jerárquica de Roma. Miren lo que dice aquí. El cargo de una persona no le hace un ápice ni una tilde más grande. ¿Eres presidente? ¿Eres secretario? No te hace más grande ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? El poder despótico que se ha desarrollado. ¿Poder qué, hermanos? ¿Y cómo era el papado? Despótico. El mismo principio de Roma estaba entrando en 1890 a 1900. El poder despótico que se ha desarrollado, como si los cargos convirtieran a los hombres ¿en quién? En dioses. ¿Qué les parece? Ya para los 1900, en la organización adventista, varios se creían que dioses. Me atemoriza. ¿Y qué dice aquí, hermanos? ¿Es una qué? Es una maldición. No importa dónde se le use ni quién lo use. Y muchos ven a los pastores como si fueran dioses. Y cuando entra el pastor, todos le hacen reverencia. Entra hasta el hueso, le ponen globos. ¿Viste ese video? Como si el cargo convirtiera a los hombres en dioses. No se les olvide que en sostén propio todos somos hermanos. Amén. Todos. Sigue diciendo la sierva del Señor. Este dominio abusivo ejercido sobre la heredad de Dios generará una aversión tan grande hacia la jurisdicción humana, es decir, poder, que producirá un estado de ¿qué? Insubordinación. La hermana White estaba profetizando. Si siguen ustedes dominando a la heredad del Señor, esto se va a salir de control. La gente no va a estar queriendo ser dominada por ustedes. La hermana White estaba prediciendo una ¿qué? Dice que producirá un estado de ¿qué? Que es una insubordinación. Que es un subordinado. Un subordinado es alguien que tiene que estar aquí haciendo todo lo que le diga de arriba. Y la hermana White predijo que si las cosas seguían así, al estilo de Roma, al estilo del Papa, el pueblo fiel adventista se iba a insubordinar. Así que a todos aquellos que andan diciendo de que, ay, yo me salgo de aquí, me salgo por la ventana y me sacan por la puerta, me meto por la ventana, no son más que gatos ecuménicos. El gato es el único que hace eso. Pero no entienden los principios. Los principios no los entienden. Ahora miren lo que dice aquí. La gente está aprendiendo que los que tienen cargos elevados no son dignos de confianza en el proceso de moldear y formar las mentes y los caracteres de otras personas. El resultado será la pérdida de confianza
confianza, aún en dónde, hermanos, en la gestión administrativa de los líderes fieles. Pero el Señor suscitará obreros que comprendan que ellos son insignificantes sin la ayuda especial de quién? De Dios. La gente dirá, bien, sin Dios no somos nada. No nos interesan los cargos, no nos interesan los puestos. Y sí, la organización se sigue enseñoreando de la heredad del Señor, se va a producir una insubordinación. ¿Cuántos? Yo me acuerdo cuando la gente decía, no, va a venir el presidente de la conferencia general. ¿Y qué pasaba? El presidente, ¿dónde está Dios? Parece que decía eso. Ay, ahora trae guardaespaldas. ¿Qué espaldas me guardan? No se supone que ese día oró y le dijo a los ángeles, a Dios, que le mandara a sus santos ángeles. Todo aquel predicador que tiene guardaespaldas humanos es porque su Dios no es verdadero. El tigre no usaba. Cristo Jesús nunca usó guardaespaldas. Porque a Cristo Jesús, aunque le hubieran guardado las espaldas, lo crucificaron de frente. La Biblia dice que del lado le clavaron una espada. Predicadores con guardaespaldas. Nada que ver con el orden bíblico. Entonces, cuando muchos decían, el presidente, incluso el presidente de asociación, la gente lo ve como si fuese un Dios. Cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente ¿a quién? A un hombre. ¿Quién le concede todo el poder a un hombre? Roma. Y él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se haya trastocado el verdadero orden ¿qué? Bíblico. Entonces el diablo dice, ya se metió en mi terreno, y entonces el diablo lo que hace es, dice, los esfuerzos que haría Satanás para influir sobre la mente de un hombre tal serían muy sutiles y a veces casi ¿qué? Abrumadores. Por el tiempo pasando para acá, Dios nunca se propuso que su obra llevara el sello ni el juicio de un solo hombre. ¿Qué les parece? Entonces aquellos que andan con coordinadoras y con asociaciones y con todo y con su presidente, eso no es el plan de Dios, eso es el plan de Roma. Y está bajo los principios del diablo y no bajo los principios de Dios. Y sostén propio nació para elevar los principios de Dios. Amén. Y ahorita lo vamos a demostrar que sostén propio nace para elevar los principios de Dios, no la jerarquización romana. Escuchen bien. Leo del boletín de la conferencia general. Varias de estas citas, hermanos, las ha traducido un servidor. Para gloria de Dios. Muchas de estas citas no se encuentran en español. Pero usted, ahora con el internet, usted la puede obtener. Algunos han servido en comités aquí y en comités allí. Y no han dudado en dictar solo lo que el comité debiera decir y hacer, afirmando que aquellos que no llevaran a cabo estas ideas pecaban contra quién? Contra Cristo. Se forma un comité y el que no apoya el comité, entonces peca contra quién? Contra Cristo. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la iglesia y en la dirección de varios departamentos de su obra, cuando es evidente que los gerentes son controlados por el Espíritu Santo, entonces es tiempo de considerar que están seguros en la aceptación de lo que pueden decir bajo Dios. Pero debe saber que es dirigido por los principios de la palabra del
hay personas con responsabilidades que tienen que administrar, deben dirigirse por los principios de Dios, no por los principios de Roma. Lo entiende la conferencia general. El tiempo siguió avanzando. La hermana White les decía: tranquilos, cálmense, no dominen sobre la sierva, sobre la heredad del Señor. Pero llegó el momento que la sierva del Señor les tuvo que decir más. Había ya dioses en la conferencia general. Ya había jerarquía y unos dominaban a otros. Nadie quería ser hermano. Miren esta cita. Es más, esta cita está en el libro Alza tus ojos. Es el único lugar en español que la encontré. Está en Testimonios Especiales Serie B. La página 57 a la 61 en inglés. Pero también lo tenemos aquí en el libro Alza tus ojos, página 350. ¿Alguien? Si se da cuenta ahí, escuche bien. Esto, repito, viene en Testimonios Especiales Serie B, cuando iniciaba la apostasía alfa. Y la apostasía alfa vino, sí, como lo entendemos, por el panteísmo, pero también por la jerarquización. La jerarquización jugó un papel importante en el desarrollo de la apostasía alfa. Entonces, el contexto de ahí es la apostasía alfa. Y dice así, escúchenme, porque muchos están soñando que algún día la organización va a dejar de ser apóstata. Pero miren lo que dice la profeta del Señor. La gran apostasía que se desarrolla e incrementa en forma creciente continuará así hasta que el Señor descienda del cielo con aclamación. ¿Qué dice, hermanos? Que la apostasía no se va a acabar en la organización, que continuará y continuará así. Ahora, solamente tenemos una opción: o seguir en dejar de continuar en la apostasía y vivir con los principios de sostén propio. Entonces, para ese tiempo ya muchos se creían dioses. Lean ustedes Testimonios para los ministros. Hay un subtítulo ahí que se llama "No tendrás dioses ajenos delante de mí". No está hablando de la idolatría, está hablando de pastores que se creían dioses. Ya no se creían hermanos, ya se creían dioses. Llegó a tal punto que el 3 de abril de 1901, ¿cuándo, hermanos? El 3 de abril de 1901, la hermana White ya veía una jerarquización tremenda, igualita a Roma. Ella se paró en 1901, iba a empezar el protocolo: hermano, levántese, vamos a cantar. Ustedes saben el protocolo. La hermana White estaba sentada, se levanta y dice: cuidado, un momento, señores. Antes de empezar los asuntos de la iglesia, y la hermana White lanza un discurso. Ese discurso es conocido como el discurso donde la hermana White pide una reorganización. A ver, cuando alguien te dice una reorganización, ¿qué quiere decir? Que la que está no sirve. Miren, muchos adventistas son ignorantes en esto. Defienden tanto de la organización que cuando tú les dices: explíquenme la reorganización de 1901, se quedan calladitos. Porque muchos desconocen la historia contemporánea. Muchos la desconocen. Entonces, miren, ya la iglesia organizada venía oliendo a Roma, jerarquizada. Pero llega 1900 y la hermana White dice, vamos a ver lo que dice: lo que queremos ahora, en inglés dice what we want now. Lo que queremos now, ahora, 1901,
Es una ¿qué? Reorganización. ¿Y qué significa reorganización? Vamos a hacer otra vez todo, porque lo que está allá huele a Roma. Necesitamos, deseamos, dice aquí, comenzar, ¿qué dice? En el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Dos cosas era la reorganización: quitar el fundamento que había de esa organización, poner otro fundamento y que sobre ese fundamento se edificara con un principio diferente. Ahora tú pregúntale a un adventista organizacional, explícame cuál es el fundamento y el principio diferente. No es que se hicieron más uniones. No, señor, póngase a estudiar. ¿Cuál fue ese fundamento diferente y principio diferente? Vamos a seguir leyendo. Aquí hay hombres. La hermana White no se compadecía pues cuando los principios se pisoteaban. Aquí hay hombres, dice la hermana White, que están ¿dónde? A la cabeza de nuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales, de las asociaciones en diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes, pero tener voz en la tarea de guardar y guiar los planes que deberán llevarse a cabo. Debe haber más que uno o dos o tres para considerar todo el vasto campo. La obra es grande y no hay ninguna mente humana que pueda planear sola la obra que necesita ¿qué? Hacerse. Estaban los representantes. Por cierto, en esa ocasión fue un representante de sistema propio que fue su hijo Edson. Ahí fue. ¿Sí? Y luego dice aquí: ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras vidas ningún poder que. En inglés, ¿saben qué es la palabra kingly power? Kingly es de king, de rey. En otras palabras dice, Dios no ha puesto en nuestra iglesia un poder jerárquico. Es lo que está diciendo el hermano Juan. La reorganización era: quita el poder jerárquico y trátense como hermanos. Y ahí viene lo bonito de usted propio después. Ahí viene lo bonito. Porque el poder jerárquico, dice, es para controlar esta o aquella rama de la obra. Cuando hay jerarquía, dice aquí, la obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una renovación, una reorganización. ¿Qué es lo que pedía el Señor en 1901? La iglesia adventista. No hay poder jerárquico. Quiten la monarquía, quiten el poder. Estos presidentes que se sienten que están mandando. Eso no es. Y ahí está, miren, el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial. Eso 3 días después, la hermana Fay estaba indignada. Lo que leímos fue el 1 de abril de 1901. Seguimos leyendo, 3 de abril de 1901. El hecho de que estos hombres deberían estar en un sitial sagrado, como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la sesión general lo era, es un asunto de quién. ¿Qué pasa? ¿Por qué, hermano? Tú no puedes ser jerárquico y a la misma vez decir, soy la voz de Dios. No se puede. Imposible. Tienes que tener el principio de que todos somos hermanos para que la voz de Dios hable al pueblo. Amén. Dos días después, 5 de abril, parece que no entendía la gente. Queremos entender que no hay dioses en nuestra conferencia, asociación. No debe haber reyes aquí y ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. No debe haber monárquicos. Y miren el principio, miren el principio. Todos somos ¿qué? Hermanos, amén.
Este es el principio que la hermana White quería meter, más bien el Espíritu Santo a través de la profeta del Señor, quería meter en 1901. Se los dijo el 1 de abril, se los dijo el 3 de abril, se los dice el 5 de abril y se lo sigue diciendo hoy. Él dice, no hay reyes, por favor, no hay reyes, no hay jerarquías. Todos somos hermanos. Vamos a trabajar en la plataforma de qué? De humildad, buscando al Señor seriamente, que su luz pueda brillar en nuestros corazones y que las medidas que hacemos puedan ser después de la orden del pedido de Dios. Cuando se habla de una reorganización, quita esos que se creen reyes, esos pastores que llegan con sus carrazos y su corbata y se bajan y se ponen en el púlpito, empiezan a mandar a la gente y la gente toda apachurradita. Sí, lo que él dice. No hay reyes, porque es un principio de Roma. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hasta aquí hacemos un resumen. El diablo dijo, voy a dominar el mundo, lo persigo, no le funcionó. Bueno, me voy a meter, ¿a dónde? Al obispo de Roma, lo voy a dominar y de ahí domino el mundo. ¿Cómo? Jerarquizándolo. Voy a dominar unos cuantitos y dominar a todos. Ese principio se metió a la organización. Para 1893, 94, a los 1900, ya había dioses en la conferencia, había reyes. Y la hermana White dice, queremos una reorganización, un fundamento diferente, fuera con la jerarquía. Ahora miren, 5 de abril, sigue diciendo la hermana White, deben ser formadas las nuevas conferencias, nuevas sesiones, es decir, nuevos grupos de hermanos en una región. Estaba en el orden de Dios que la conferencia de la unión fuese organizada en Australia. Escuchen bien, el Señor Dios de Israel unirá a todos nosotros, ¿qué? Juntos. La organización de nuevas asociaciones no nos debe separar, nos debe ligar juntos. Las conferencias que son formadas, escuchen bien, ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde se supone que la conferencia, una asociación, se debe de unir? Miren, las conferencias que son formadas o asociaciones deben adherirse poderosamente al Señor, ya no a la conferencia general, ya no a una jerarquía de Ted Wilson, ahora deben adherirse poderosamente al Señor, de modo que a través de ellos pueda revelar su poder, haciéndolos las representaciones excelentes de los frutos. Los frutos los deben de conocer. Mira, hermano, este principio es el que estamos usando en Sostén Propio. Hay regiones, pero nosotros no nos unimos a ninguna conferencia general. Les decimos a los hermanos de las diferentes regiones, únanse poderosamente al Señor. Este es el principio de Sostén Propio. En otras palabras, en 1901, la hermana White dice reorganización, que haya grupos, regiones, asociaciones de hermanos adventistas del séptimo día, pero que ya no se unan a otro más arriba, a un rey, a un presidente. Ahora se van a unir más arriba que el hombre, se van a unir directamente con Cristo Jesús. Van a depender poderosamente de Dios y Dios se va a manifestar a través de ellos. Este es el principio que sigue, este es el secreto de Sostén Propio. El Sostén Propio, por la gracia de Cristo, va a ir creciendo y sigue creciendo. Estas últimas 2 semanas me he enterado de 4 grupos más. Hoy me acabo de enterar de otro grupo más, me llamó un hermano, en el occidente de México. Enseñar a las personas como iglesias a depender ya no de una jerarquización, coordinadora, lo que tú le llames,
Ya no de eso, eso ya pasó. Ahora hay que enseñar a las iglesias a depender poderosamente de quién, del Señor. Amén. ¿Les gusta ese principio, hermanos? ¿Creen que es bueno? Hermanos, es buen principio de la reorganización de 1912. Así que, si tú vas hoy a una iglesia de la organización y tú le preguntas por quién es su líder máximo, te van a decir el presidente de la conferencia general. Tienen de 1901, 2001, 100 años, 2018, 119 años o 117 años que están en la apostasía, que siguen dependiendo de los hombres. ¿Qué les parece, hermano? Es mucho. Y ahí están los hermanitos. Ahí están. Ahora, escúchenme, y aquí viene lo bonito del sostén propio. Amén. Sostén propio nace en repudio a la copia de la jerarquía romana que no quiso hacerle caso a los consejos de la Gran Puerta. En los 1900 parece que dijeron, bueno, está bien que vaya un presidente de la conferencia general, pero el diablo metió la apostasía alfa, vino Kellogg. Y quiero decir algo, hermanos, la apostasía alfa vino de parte de la obra médica misionera, hermano, y todos los médicos misioneros, se lo quiero decir, que hay que otros médicos misioneros. ¿Por qué? Porque Kellogg empezó a meter el panteísmo. El panteísmo. Y el día de hoy estamos viendo en varios lugares que algunos institutos están diciendo precisamente eso. Dios está con los reformistas, Dios está con los davidianos, Dios está con los futuristas. Es panteísmo. Y aquí en México nos hemos despegado de un instituto que es panteísta en ese sentido. Ya no más. Porque piensa que Dios está en todos lados. Es panteísmo moderno. Lo están trayendo algunos médicos misioneros. Creer que se puede tener maestros de toda clase y enseñar así. Nosotros hemos aconsejado a los estudiantes del sistema propio no ir más ahí a ese instituto, porque ahí hay panteísmo. Panteísmo moderno, pero a la final eso es. La hermana White lo dice, en el futuro vendrán nuevos engaños. Pero esos engaños serán el mismo engaño revestido en nuevas vestiduras. Está tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en algún momento le quisieron hacer caso a la hermana White y dijeron, no está bien que no haya presidente, pero el diablo mete la apostasía alfa con el panteísmo. Dijeron, ay, ¿y quién va a enfrentar la apostasía alfa? Un presidente nombremos, y nombran a Daniels como presidente, y otro es, ay, sigue la jerarquía. ¿Te das cuenta, hermano? Muchos están cometiendo errores por ignorancia de la historia, del conocimiento de la historia. ¿Qué, hermano? Usted aconseja ahí con el hermano Paco. Cuando el panteísmo se metió al colegio adventista, la hermana White dijo, no manden a sus hijos a Barry Creek. Lean, ahí está. Detenados, sáquenlos de Barry Creek. Panteísmo. Panteísmo moderno es más peligroso. Por lo menos aquel tú podías discernir y decir, bueno, yo no creo que Dios esté en la guayaba. El poder de Dios se manifiesta al crear la guayaba.
pero Dios no es la guayaba. Pero hoy el panteísmo moderno es Dios está en todas las formas de interpretación, Dios está en todas las iglesias, Dios está en todos los que guardan el sábado. ¿Es cierto? Lo vimos ayer, que Dios estaba con todos los que guardaban el sábado y tenían diferentes métodos de interpretación. No. Esos no. Y está la idea hoy que tú puedes ser médico misionero y tú puedes ir a llevarte de compañero un davidiano, llevarte de compañero un reformista, uno del AR y no hay problema. Panteísmo. Pero tú piensas que Dios está en el error. Panteísmo contemporáneo. Porque, por ejemplo, yo aquí comenta que Paco da actualizaciones. Ajá. Y él mismo ha aprendido cosas nuevas que en su tiempo no aprendió. Ajá. Está peligroso, entonces sigue. Bueno, la mayor actualización que debemos tener es esta, es la doctrina. Porque usted puede actualizarse como médico misionero y en doctrina está en cero. ¿Me explico? O sea, usted puede saber incluso más de cómo tratar un pie diabético, pero ser panteísta, aceptar trabajar con todas las demás religiones, no hay problema. Y no exaltar los principios del cielo. Es panteísmo. Aquí en la iglesia de la Concepción de Peñador, Sí. llegó un médico misionero. Ajá. Estuvo dando medicina natural. Sí. Y una semana estuvo. Y esta semana tienen profecía. Ok. O sea, lo mismo que estaban aquí, lo mismo que están aquí. Sí, la organización está levantando a sus médicos misioneros ecuménicos. ¿De qué sirve que les den profecías si están con Roma? ¿Se dan daño? Que no, siguió teniendo éxito, entre comillas, siguió dando actualizaciones. Pero la hermana Juan dice, aléjense de la influencia de ese libro. La apostasía alba se metió y se predicó aún en la conferencia general, en la sección de la conferencia general. Fue apostasía porque la apoyaron los líderes. Una apostasía viene en general de arriba, de los líderes. La apoyaron los de la Casa Publicadora, los de la obra de la Prosalud y gente como el doctor Paulson de la Conferencia General, apostasía alfa. Y la hermana White, sabiendo que había un colegio que se llamaba el Colegio Battle Creek en Michigan, donde aparentemente enseñaban doctrina buena, pero ahí se metió dentro de la rama médico-misionera el panteísmo. Y cuando el panteísmo se metió, no importa que Kelo fuera el mejor cirujano de sus tiempos, la hermana White dijo, no maten a sus hijos. Incluso ayer leímos, ¿se acuerdan que leímos ayer? Que aunque el sumo sacerdote apareció y no creía en qué, en los ángeles de la resurrección, decían, mira, vas a hacer allí, pero no vas a decir tu falsa doctrina. Y la hermana White dice que aunque estuviera allí sin hablar, pero el hecho de tenerlo en un puesto daba influencia a sus errores. ¿Se acuerdan que leímos ahí? Hermano, o vivimos como dice Dios, o somos ecuménicos. Es que no hay vuelta, hermano. No hay vuelta. Por ejemplo, el hermano está diciendo de un médico misionero que está en la organización ahorita ahí y está enseñando profecía. Y por eso nos van a invitar a ustedes acá. Un ejemplo, ¿no? Una pregunta. Hermano, si está allá es que está aceptando el ecumenismo de Roma. Y algún día las cosas van a ser tan parecidas que ustedes terminarán allá. Ellos nunca van a terminar acá. Es peligroso. Hermano, mi invitación a los hermanos de sostén propio es: seamos definidos, que no nos gane el sentimiento.
Recuerden que es justificación por la fe, es entregarle todos nuestros afectos a Cristo. Todos. Entonces, cuando le entregamos todos nuestros afectos a Cristo, Él dice: ok, yo tengo ya todo tu corazón, toda tu voluntad, entonces ya puedo poner en tu corazón, en tu voluntad y en tus afectos, puedo poner mi justicia, mi perfecta justicia. Y ahora yo te veo como si nunca hubieras pecado. Pero yo necesito que me des todo. Todo. Entonces, todos podemos ser ya no enemigos, sino amigos, y estar en paz. Pero quiero todo. Así es, hermano. Usted propio está siendo zarandeado. El adventismo es zarandeado desde que inició. Y el propósito del zarandeo es para que lo que va a quedar quede y lo que no va a quedar no quede. Y la organización dice: sí, los que se quedan son adentro y los que se salen son la cizaña, dicen ellos. Eso demuestra una pobre ignorancia, aunque no hay ignorancias ricas, de un estudio cuidadoso de lo que es el trigo y la cizaña y de lo que es la verdad. El propósito de Cristo dice: yo para esto he venido y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él nunca vino a defender ninguna organización religiosa. Dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, le dijo a Pilato, para dar testimonio de la verdad. Ahora, ¿para qué venimos nosotros a este mundo? Para defender a hombres, defender nuestros propios sentimientos hacia los que quedaron de la organización. ¿A qué venimos? Para dar testimonio de la verdad. Así es, hermano. Y esto va a ir minándose, hasta que Dios tenga un pueblo completamente afirmado en su verdad profética. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el repudio de la jerarquía? Estamos casi terminando, que nos falta 2 horas. El tiempo se va rapidísimo. Cuando la organización dice: no, queremos seguir teniendo rey, tenemos a Daniel, ¿por qué? Porque él va a luchar contra los apóstatas panteístas. Le digo, hermano, el panteísmo está en todos lados. Muchos piensan que Dios está aquí, que Dios está allá en la organización igual. Panteísmo significa Dios en todo. Muchos piensan que Dios está con esos adventistas que andan con la guitarra eléctrica y todo así, y un concierto de rock adventista, piensan que Dios está allí. No, que vamos un ratito, otros piensan que Dios está con el mariachi mexicano. Dios está aquí. Hermano, no nos engañemos. ¿Cómo? Hermano, esa música mariachi afecta los efectos, los afectos del corazón, y aunque tú le estés cantando a Dios, te dan ganas de lanzar un grito. A mí me ha pasado eso, y no porque escuche yo música mariachi, hermano, porque nací en este país, me subo a los autobuses y ahí van los mariachis. Y ahí viene el asunto de la educación, y como fui a la primaria en una escuela de gobierno, ahí nos ponían esa música. Y a veces teníamos que cantarla y gritar. Esto puedo dar, perdón, puedo dar mensaje en una papelería. Sí. Estaba mirando la tele, yo dejé a acá y alabando al Señor. Sí, los pentecostales se mueren. No alaban al Señor. Yo ya no hay, les digo, eso es pecado. Y se mira de la tele, y siempre que yo estaba alabando. Estamos hablando del panteísmo. La gente piensa que Dios está en todas las manifestaciones del adventismo con nombre y apellido, cosa que ayer vimos que no es cierto. Dios no estaba con los fariseos, Dios no estaba con los saduceos, los celotes y todo lo. Dios no estaba con ellos. Tuvieron que salir de allí. Ahora, ¿sí quiere decir algo, hermano? No es esto, en la escuela uno escucha música de mariachi, y yo a comunicar que yo muchos años
entré a la escuela, salía de recreo, salía de clases con la Sí. marcha de Zacatecas. Con la marcha de Zacatecas. Y la marcha de Zacatecas la tengo aquí. Y se escucha un himno de mariachi parecido a la marcha de Zacatecas, la persona que marcha de Zacatecas. ¿Sí? Así es, así que hermano, panteísmo es que Dios está en la música mariachi, en la música ecuménica, en la música de Lily Goodman. Es panteísmo. Dios en todo. Y la hermana White le llama al panteísmo el aspecto más sutil del espiritismo. Espiritismo. Pensar que Dios está en todo. Es espiritismo. Que Dios es uno. Está en el lugar santísimo, Cristo Jesús está en el lugar santísimo y tiene principios en todos los aspectos. ¿Sí? Tengo una duda aquí. Sí. Entonces, en la organización hay muchos fieles. Así es. Entonces, ¿cómo Dios no está ahí si hay muchos fieles? Y en todas las organizaciones hay muchos fieles. Bueno, la hermana está haciendo una pregunta sincera. La hermana White dice que todas las la hermana White dice que la mayoría de los que se van a salvar están aún en Babilonia. Ok, Babilonia, la misma palabra lo dice, confusión. Babilonia no puede ser iglesia remanente, me explico. El libro de Apocalipsis capítulo 18 lo dice. Salid de en medio de ella, ¿qué? ¿Pueblo qué? Mío. ¿Cuándo llega a ser pueblo? ¿Cuando se queda o cuando sale? Cuando sale y se convierte en hijo fiel. Exacto. Cuando sale se convierte en pueblo. O sea, son personas que Dios conoce en su corazón, que saben que son sinceras en lo más íntimo de su alma, que están buscando la verdad. Ajá. Pero, ahora somos llamados hijos de Dios. ajá. Pero cuando les llega el mensaje y lo aceptan y se salen de Babilonia, se salen, en este caso hablando